Buenos días, chicos. Vamos a retomar el tema del uso de las tablas de verdad. Vamos a volver a ver el método del condicional asociado porque generó algunas dudas y vamos a ampliar este tema hablando de cómo interpretar los resultados de las tablas de verdad. No es un tema nuevo, sino que es una nueva explicación del mismo tema. El método del condicional asociado nos permite establecer de modo formal cuándo un razonamiento es válido o no. Por ejemplo, tenemos el razonamiento cuya primera premisa dice si Mario come pescado se intoxica. La abstracción de esta premisa es P entonces Q. P pescado, Q intoxica. La segunda premisa dice Mario no comió pescado. La abstracción de esta premisa es no P. Luego, la conclusión dice Mario no se intoxicó. La abstracción de la conclusión es no Q. Si aplicamos el método de las tablas de verdad, si aplicamos el método del condicional asociado, dice que se juxtaponen, o sea, se le agrega un punto, una i a la primera para unir la segunda premisa con la primera y un condicional a la conclusión. De este modo, la fórmula sería P y entonces Q, primera premisa, y no P, segunda premisa, entonces no Q, la conclusión. Bien, vamos a aplicar entonces el método del condicional asociado. Tenemos la fórmula P entonces Q y no P entonces no Q. Le asignamos los valores de verdad a cada proposición o cada letra. Verdadero, falso para P, verdadero, falso para Q. Recuerden que la negación altera los valores de verdad, por lo tanto, falso, verdadero es el no P. Y también altera los valores de verdad de Q, por lo tanto es falso, verdadero. Ahora resolvemos primero el paréntesis, luego el corchete y por último el condicional asociado. Entonces, primero el condicional del paréntesis. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Con ese resultado y los valores de no P, resuelvo el condicional I que une la segunda premisa a la primera. Verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero. Y con los resultados de ese condicional, de esa juxtaposición y los valores de no Q, resuelvo el condicional, el final, el asociado. Y me dice verdadero, falso, verdadero, falso, verdadero, verdadero. Como tengo un falso, entonces, y no son todos verdaderos, este razonamiento es inválido. Si ustedes revisan en su carpeta, se van a dar cuenta que es el ejemplo que usamos para explicar una de las falacias formales, la falacia formal de la negación del antecedente. Sigamos. Vamos al otro tema. ¿Cómo interpretar los resultados de la tabla de verdad? Podemos clasificar las proposiciones según su tabla de verdad de la siguiente manera. Tautologías. Una tautología es una proposición lógicamente verdadera, también se la denomina verdad lógica. Cuando tenemos una tautología es cuando todos los valores de verdad de del condicional que se esté analizando dan verdadero. La segunda situación es lo que se llama contradicciones. Una
contradicción es una proposición lógicamente falsa. También se la denomina falsedad lógica. Es lo opuesto a la tautología. ¿Cuándo estamos frente a una contradicción? Cuando todos los valores de la conectiva dan falso. Cualquiera sean los valores de P o Q, todos los resultados de esa conectiva dan falso. Una tercera situación son las contingencias. Si en la tabla de verdad de una proposición se alternan los valores de verdad y de falsedad, se trata de una contingencia. Esto es así porque la comprobación de su verdad o de su falsedad no se pueden establecer lógicamente, sino de modo fáctico. Es decir, si yo digo, por ejemplo, llueve y hace frío, la única forma de saber si esa afirmación o esa proposición es verdadera es fácticamente, saliendo afuera y ver si llueve o hace frío. No lo puedo establecer de una forma lógica, es decir, no lo puedo establecer a través de las tablas de verdad. Ya lo vamos a ampliar este tema. La última situación es la consistencia. Se dice que una proposición es consistente cuando tiene un caso o varios o todos los casos verdaderos. Es decir, que en este grupo se encuentran tanto las tautologías como las contingencias. La consistencia consiste en que existe por lo menos un caso verdadero. Veamos algunos ejemplos de estas clasificaciones. Bien, veamos algunos ejemplos. Comencemos por las tautologías. El principio de la identidad, que se utiliza también en matemática, dice que todo objeto es igual a sí mismo. Expresado lógicamente ese principio, se puede decir que P equivale a P o también P entonces P. Vamos a aplicar los valores de verdad de esta letra P y resolver las conectivas. Verdadero o falso, verdadero o falso, y este otro lado, verdadero o falso, verdadero o falso. ¿Por qué dos? Porque es la misma letra. Ahora vamos a resolver las conectivas. Comencemos por la equivalencia. La equivalencia decía que era verdadero cuando los dos valores eran iguales y falso cuando eran diferentes. Verdadero, 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 falso, falso, verdadero. Todos los valores son verdaderos, es una tautología. Veamos qué pasa con P entonces Q. El condicional material dice que es verdadero, que es falso solamente cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. En este caso, verdadero, verdadero, verdadero y falso, falso, verdadero. Todos los valores, independientemente del valor de la letra, de la conectiva lógica dan verdadero, es una tautología. Continuemos. Veamos ahora las contradicciones o falsedades lógicas. El principio de la contradicción dice que ningún objeto puede ser y no ser al mismo tiempo. Por ejemplo, yo no puedo afirmar que llueve y no llueve. La abstracción lógica de ese principio, o la expresión lógica, es P y no P. Asignamos los valores de verdad a P, verdadero o falso. Asignamos los valores de verdad a no P, recuerde que invierte los valores, entonces falso, verdadero. Y resolvemos la conectiva, en este caso la conjunción, que dice que solamente es verdadero cuando ambos términos son verdaderos. Por lo tanto, verdadero, falso, verdadero, verdadero, falso, 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 verdadero, falso. Como todos los resultados son falsos, estamos en una contradicción lógica, o también llamada falsedad lógica. Vemos ahora el caso de las contingencias. Si yo digo, por ejemplo, hace frío o hace calor, la abstracción de esa proposición es P o Q. Observen que es la O exclusiva, porque o hace frío
o hace calor, pero no pueden darse ambas condiciones, no pueden darse las dos. Continuemos entonces. Ponemos los valores de verdad de P y de Q y resolvemos la conectiva. Esta nos dice que es verdadera cuando sus términos son opuestos entre sí y es falsa cuando son iguales. Por lo tanto, verdadero, verdadero, falso, falso, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, falso, falso. Es decir que yo aquí tengo una contingencia porque no puedo decidir lógicamente la verdad o la falsedad de esta afirmación. Tengo igual probabilidad de que sea falsa como de que sea verdadera. Como dije antes, la única forma de saber si hace frío o hace calor es salir afuera y comprobarlo empíricamente o fácticamente. Veamos por último el caso de las consistencias. Si yo en cambio digo llueve y hace frío, la abstracción lógica de esa proposición es P y Q. Aplicamos las tablas de verdad de P, verdadero, falso, de Q, verdadero, verdadero, falso, falso, y resolvemos la conectiva. En este caso, como es una conjunción, sabemos que solamente es verdadera si ambos términos son verdaderos. Por lo tanto, verdadero, 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 falso, verdadero, falso, verdadero, falso, 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 falso. Observen que en este caso hay solo un valor de verdad, pero es suficiente para hablar de una consistencia. Ese es el requisito de la consistencia, que haya por lo menos un caso verdadero. Claro está que el ejemplo anterior también es una consistencia porque había dos verdaderos y dos falsos, y en los primeros casos, en las tautologías, también es una consistencia porque son todos verdaderos, pero por lo tanto hay por lo menos un verdadero. Bien, yo les voy a dar otros ejercicios para que practiquen. Este tema probablemente lo evalúe cuando nos reencontremos en la escuela. Entiendo que no es un tema sencillo y créanme que para mí explicar este tema a través de la virtualidad tampoco me resulta fácil. Así que nos tengamos paciencia mutuamente y hagamos lo mejor que podamos. Nos veremos cuando podamos reencontrarnos.